Hola, muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy me encuentro con el doctor Juan Camilo Medina Mazo y estaremos hablando un poco sobre la ineficacia de las afiliaciones, esto en los temas de pensión. Doctor Camilo Medina, muy buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, doctor Guerrero. Buenas tardes para todas aquellas personas que nos ven a través del canal de YouTube. Pues contento de estar acá hablando de un tema de la actualidad, como es la ineficacia en la afiliación. Perfecto, doctor. ¿En qué consiste esa figura? Listo, doctor. No, lo primero que hay que recordar es, en Colombia actualmente existe el régimen de ahorro individual con solidaridad y el régimen de prima media. Sí, eso es lo primero. Entonces, es posible que las personas afiliadas a cualquiera de los dos regímenes se trasladen entre sí. Es posible que una persona que está en el régimen de ahorro individual con solidaridad se traslade al régimen de prima media, esto es a Colpensiones, y viceversa. Sin embargo, se deben hacer respetando unos tiempos y unas reglas. Hay una prohibición. Esa prohibición consiste en que ningún afiliado se podrá trasladar de régimen, esto es, del fondo privado al fondo público o viceversa, antes de cumplir los 10 años para pensionarse. Entonces, el hombre se pensiona con 62 años. Significa que no se puede trasladar faltándole menos de 10 años. Para poderlo hacer, debe hacerlo antes de los 52 años. Ahora, en el caso de la mujer sucede igual. La mujer se pensiona con 57 años de edad. Para poderse trasladar lo debe hacer antes de faltarle 10 años para cumplir la edad. Esto es a los 47 años. Si no logran hacer esos traslados dentro de esas edades, pues muy seguramente el fondo de pensiones lo va a negar, ya que corresponde iniciar un proceso judicial, un proceso alegando o argumentando la falta de información, y eso daría lugar a la ineficacia de la afiliación. Entonces, la ineficacia de la afiliación es para aquellas personas que ya cumplieron más de los 10 años para pensionarse, o sea, que ya excedieron de los 52 años en el caso del hombre y los 47 años en el caso de la mujer. Esas personas estarían facultadas para iniciar un proceso judicial para retornar a Colpensiones o para retornar a un fondo privado. Hace un tiempo estuve hablando bastante en medios de comunicación sobre este tema porque había como una iniciativa que buscaba, digamos, disminuir ese tiempo. ¿Eso en qué quedó? Sí, doctor, eso es cierto. Se presentaron algunos proyectos para dar cierta, digamos así, cierto espacio de tiempo para que las personas se pudieran trasladar independientemente de la condición en la que se encontraran. Pero eso se quedó en un simple proyecto. O sea, hasta el momento, las personas para lograr ese retorno a Colpensiones, que es por lo general lo más beneficioso, tienen que iniciar un proceso judicial. Entonces, ese proceso judicial se inicia por falta de información. ¿Qué información? El afiliado se trasladó al fondo privado sin que le explicaran cuáles eran las consecuencias, cuáles eran los beneficios, sin que le explicaran cómo se liquidaba su mesada pensional, sin que le indicaran en qué consistía un rendimiento financiero, sin que le explicaran en qué consistía un bono pensional. Entonces, cuando una persona se traslada a un fondo privado sin esa información, él puede iniciar el proceso judicial para que lo retornen nuevamente a Colpensiones bajo el incumplimiento de esa obligación. Recordemos que los fondos privados se manejan como unas entidades financieras y a tratarse como unas entidades financieras tienen la obligación de suministrar información transparente y oportuna. Si no suministran esa información y como consecuencia de esa omisión se genera un acto jurídico, pues ese acto jurídico es ineficaz. Es ineficaz, ¿por qué? Porque no suministró la respectiva información para que ese afiliado tomara una decisión libre, espontánea y consciente. Entonces, eso es lo que se pasa, eso es lo que se presenta en estas ineficacias de la afiliación, que las personas se trasladaron de Colpensiones a un fondo privado sin la información suficiente, sin la información oportuna y sin la información correcta. Y eso da lugar entonces a declarar la ineficacia de la afiliación y retornar nuevamente a Colpensiones. Bueno, hace muchos años los fondos de pensiones privados iniciaron unas campañas bastante agresivas de mercadeo, contratando mujeres muy bonitas, muy elegantes y ya, llamando precisamente a todas las personas ya que estaban llegando a la tercera edad para el cambio de ese tipo de fondos, del público al privado. Se limitó el tema de la información, no se le dio la información completa a quienes iban a hacer esos cambios y eso, como lo está diciendo el doctor Camilo Medina, dio lugar precisamente a que se declarara entonces ineficaz y que
en ese caso, aunque falte menos de los 10 años para hacer el cambio, ¿se podría o no? ¿Quieres aprender del negocio de los remates judiciales en Colombia? Ingresa a nuestra plataforma rematandobienes.com y conoce los listados más completos de remates judiciales en todo el territorio nacional. Obtén asesoría por abogados especialistas en el tema y realiza capacitaciones virtuales para aprender a invertir de forma inteligente en remates y así obtener casas, apartamentos y otros bienes con el 30% de descuento o más. rematandobienes.com. Exacto, sí, doctor, así es. Entonces, la persona que ya haya superado los 52 años en el caso de los hombres o la mujer en los 47 años, pues tienen esa posibilidad, esa opción de iniciar un proceso de traslado a Colpensiones bajo la ineficacia de la afiliación. Es importante también, doctor, tener presente algo, ¿sí? Los fondos privados que argumentaban para que las personas se trasladaran a esas entidades, argumentaban que se podían pensionar de manera anticipada. Y eso es cierto, ¿sí? Es cierto que uno en un fondo privado se pueda pensionar de manera anticipada. Lo que no hacían era explicarle bajo qué condiciones, ¿sí? Igualmente decían, es posible pensionarse con 1.150 semanas. Eso es cierto, pero no indicaban cómo iba a quedar esa mesada pensional del afiliado. Entonces, en cierta medida eran verdades a medias, no suministraron una información completa y oportuna. Entonces, ahora todas esas personas que se están viendo perjudicadas por ese traslado al fondo privado, pues están teniendo esa posibilidad y esa opción. También es muy importante aclarar algo, doctor. Esto ya es algo muy decantado por la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema de Justicia ya tiene clara una postura, y es que si no se cumplió con el deber de información, pues procede la ineficacia de la afiliación. También es claro en qué sentido, en que la carga de la prueba le corresponde a los fondos privados. A los fondos privados le corresponde demostrar que sí suministró la información correcta, oportuna y transparente. ¿Por qué? Porque ellos son las partes fuertes de la relación, ¿sí? Entonces a ellos les corresponderá probar eso, probar que sí dio la información, que sí me explicó, que sí me dijo cuál sería el monte de mi mesada pensional, que sí me explicó de qué dependía mi mesada pensional. Entonces, en cierta medida, eso también es algo muy beneficioso para aquel afiliado que se encuentra en esta situación, porque a él no le corresponde probar nada, ¿sí? A él obviamente lo que le toca en su proceso es argumentar que no hubo una información oportuna y correcta, y ya le traslada de inmediato la carga de la prueba al fondo privado, quien tendrá que demostrar que sí suministró la información correcta, oportuna y de manera pronta. Realmente estaba diciendo que es un proceso, ¿no? O sea, aquí sí o sí toca irse por la vía de la demanda o se pueden hacer un requerimiento previo de derecho de petición o tipo de solicitud a la entidad que avale o autorice ese traslado. ¿Cómo sería ahí? Sí. Así es, doctor. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Lo primero es hacer un derecho de petición, una solicitud ante el fondo privado, solicitando el expediente pensional, ¿sí? Para que entreguen historia laboral, formularios de afiliación, para que entreguen documentación que nos pueda esclarecer cómo fue ese proceso de afiliación al fondo privado. Igualmente, hay que hacer una reclamación ante Colpensiones solicitando el traslado. Muy seguramente Colpensiones va a negar esa solicitud de traslado. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, no, ese traslado se dio de manera válida y además ya usted excedió el tiempo para trasladarse. Ya con esa negativa de Colpensiones y con esas pruebas del fondo privado, ya uno puede iniciar el respectivo proceso judicial. Eso sí o sí toca a través de demanda. Le corresponderá a los jueces laborales determinar si hay o no lugar a la ineficacia de la afiliación. miminuta.co. Ingresa ya y descarga formatos legales que te permitirán eliminar reportes negativos en centrales de riesgo, multas de tránsito, hacer demandas y solicitudes judiciales. Accede a capacitaciones y asesorías en derecho civil, laboral, comercial, derecho de familia y ley de insolvencia económica. Visítanos en www.miminuta.co. ¿Qué nos falta como para entender un poco más esta figura, doctor Camilo? Bueno, otro aspecto importante también, doctor, es la prescripción, ¿sí? Estamos hablando de un tema pensional, entonces frente a este tipo de procesos judiciales no aplica el fenómeno de la prescripción. Yo puedo iniciar mi proceso judicial en cualquier momento, ¿sí? Entonces, si la persona tiene 52 años, en el caso de los hombres, él puede iniciar su proceso judicial en este momento o al cabo de 3, 4, 5, 6 años y no va a operar el fenómeno de la prescripción. Entonces, eso es un aspecto también bastante importante.
También que es muy importante en estos procesos tener presente que las personas por lo general se trasladaban de fondo privado en fondo privado. Entonces yo estaba en protección, al cabo de un año me trasladaba para un fondo privado como Colfondos y al cabo de 2 o 3 años me trasladaba nuevamente para Scandia, ¿sí? Eso solía pasar mucho. La Corte ha dicho que ese tipo de traslados dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad no convalidan ese traslado al régimen de ahorro individual, ¿sí? Eso significa que el hecho de que yo me haya trasladado de fondo privado a fondo privado no significa que yo haya tenido un interés real de estar afiliado a ese fondo privado, a ese régimen. Entonces, eso también es un aspecto muy importante. También que es importante resaltar en esta situación, doctor Guerrero, que este tipo de procesos de ineficacia de la afiliación solo procede para aquellas personas que se encuentran afiliadas y no pensionadas, ¿sí? La Corte ha hecho claridad que solamente es para aquellos que se encuentren afiliados. Sin embargo, en un pronunciamiento del año pasado dio la posibilidad de aquellas personas que se hubieran pensionado en el fondo privado de entrar a reclamar unos perjuicios a las administradoras de fondos privados. Entonces eso también es otro aspecto importante porque solo aplica este proceso judicial para aquellas personas que se encuentren afiliadas más no pensionadas. Y también otro aspecto importante frente al tema de la ineficacia de la afiliación es para cualquier afiliado, sea que se encuentre dentro del régimen de transición o no se encuentre en el régimen de transición, sea que esté próximo a pensionarse o todavía le falten 3, 4 o 5 años para pensionarse. Entonces cualquier tipo de persona puede iniciar este proceso judicial siempre y cuando el fondo privado pues se haya negado a suministrar una información correcta, oportuna y veraz. Dentro de la comunidad de miembros del canal nos dice Juan Diego Díaz, dice: buenas tardes, abogado, yo ya tengo 1.700 semanas cotizadas y tengo 56 años. Estoy en Porvenir, ¿será que puedo pasarme para Colpensiones? Llevo aproximadamente 12 años con Porvenir y antes era de Colpensiones. Gracias por la respuesta. Listo, don Juan Diego, o sea, sí es posible. Primero, es posible hacerlo. ¿Por qué? Porque pues se acredita ya el número de semanas para pensionarse. Eso es algo importante. Segundo, hay que entrar a revisar la historia laboral. ¿Para qué? Para entrar a determinar si le conviene o no le conviene trasladarse. No todas las personas les conviene trasladarse. ¿Por qué? Porque si es una persona de un salario mínimo, por más que cotice en un fondo privado o en un fondo público como Colpensiones, pues la mesada pensional va a ser equivalente a un salario mínimo. Entonces hay situaciones en las cuales no justifica trasladarse o hacer la inversión de estos procesos. Ya uno, ¿qué tiene que hacer? Revisar la historia laboral para mirar cuál es el ingreso base de cotización y determinar el ingreso base de liquidación y la posible mesada pensional en Colpensiones, para efectos de determinar si económicamente sí resulta rentable y justificable que se traslade. Entonces uno diría que con lo que nos comenta el señor Juan Diego, sí sería posible trasladarse, pero tendría uno que entrar a revisar qué tan beneficioso le puede resultar o no hacer ese proceso judicial. Bueno, más o menos este proceso judicial puede tardar ¿cuánto? Doctor, aproximadamente se puede demorar unos 2, 3 años. Sí, hay juzgados muy rápidos, como hay otros donde realmente se puede demorar un poco más, pero aproximadamente con esto de la virtualidad de la pandemia, pues uno ha podido determinar que se pueden estar demorando por ahí unos 2 años algunos procesos, como puede ser más. Bueno, ¿qué más nos falta por entender esa figura, doctor Camilo? Listo, doctor. Hay otro aspecto también importante, que cuando se ganan estos procesos judiciales, el juez que ordena a los fondos privados trasladar todo lo que se cotizó, ¿sí? Más rendimientos, más otros tipos de conceptos. Entonces, las personas pueden estar tranquilas que lo que efectivamente se cotizó va a ser efectivamente trasladado a Colpensiones, que no se va a quedar ninguna suma de dinero en los fondos privados y que todo va a retornar a Colpensiones. Lo anterior con el fin de poder financiar una pensión por vejez, ¿sí? Otro aspecto importante, pues como ya lo manifesté, es que la Corte Suprema pues es la que nos da los parámetros y las directrices a los abogados y más que toda la jurisdicción ordinaria laboral. Entonces la Corte Suprema de Justicia tiene una postura muy clara. Sin embargo, hay que advertir algo, que este tipo de conflictos, de procesos judiciales se están ventilando también en la Corte Constitucional, ¿sí? En la Corte Constitucional hay varias tutelas referentes a ineficacias de la afiliación. Entonces no sobra decir que puede pasar que de pronto la Corte Constitucional haga algún tipo de variación frente a este tipo de procesos judiciales.
Entonces, la recomendación también para aquellas personas que nos ven es, si tienen algún tipo de problema, inicien lo más pronto posible este proceso judicial, porque no sabemos al cabo de 2, 3, 4 meses cuál puede ser la postura de la Corte Constitucional y si la postura de la Corte Suprema de Justicia puede haber sido modificada. Entonces, eso también es como una recomendación para las personas que nos ven. Iniciar lo antes posible los trámites cuando se vea que se tiene el derecho, porque en cualquier instante puede cambiar ese precedente de la máxima autoridad en este tema, en temas laborales, sería la Corte Suprema de Justicia de Sala Laboral. Así que importante ello. Si tiene dudas si se puede o no se puede, nos puede contactar al 301-322-9007 y se agendará la respectiva cita con el doctor Camilo Medina, si así lo desean. Doctor Camilo Medina, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Listo, doctor Guerrero, no, para mí es un placer, muchas gracias por la invitación y espero vernos en una próxima. Una feliz tarde para todos, doctor, una feliz tarde para usted también. Una feliz tarde, que esté bien.